Es lo más probable que es lo que más pregunten. Bien, entonces vamos a ver palanquitas. Ya. Le pasan la voz a sus compañeros. Si alguno de ellos quiere, ¿no?, ver el temilla, entonces esto, pues, se le va a mandar el link para que lo puedan reproducir. Ya, palancas. Bueno, una palanca es un sistema que va a tener tres elementos, ¿ya? Es un sistema que va a tener tres elementos. Y este sistema genera movimiento, ¿no? Entonces, primero, hay un elemento que es el cual se va a apoyar el sistema. Es el punto de apoyo, ¿no? Punto de apoyo. Ya está. Otro elemento es quien va a mover la palanca. En este caso, quien mueve la palanca es la potencia, ¿ya? Quien mueve la palanca es la potencia. Y hay un elemento que se opone al movimiento. Escúchame bien, se opone, se resiste, ¿ya? Va en contra del movimiento. Se llama resistencia, se resiste. Ya está. Son los tres elementos. En tu cuerpo, cada elemento de la palanca tiene una proyección. El punto de apoyo, por ejemplo, en tu cuerpo siempre es una articulación. Doctor, siempre, siempre, siempre. La potencia normalmente es un músculo, pero es un músculo que ejecuta la acción. Ejecuta la acción. Y la resistencia es alguien que se opone, ¿no? Normalmente puede ser un peso de una parte del cuerpo o a veces es un músculo también, ¿no? Un músculo antagonista. Antagonista, ¿no? Listo. ¿Qué tienes que saber? Pues de que en las palancas hay una clasificación, ¿no? Hay una clasificación de las palancas. Ya, chicos, una pregunta. ¿Están utilizando el Anatomy Learning? No, no, Listo. doctor. Ya, solamente el esqueleto, ¿no? El esqueleto premium. Ya está. Ya. Ok, listo. Clasificación. Entonces hablemos rápidamente de clasificación, FAS. ¿Ya? Vamos a hablar sobre clasificación. Las palancas se van a clasificar por género, ¿no? Primer género, ¿no? Segundo género y tercer género. ¿Qué es lo que te tiene que importar para hablar de género? No te preocupes más que por el elemento que va a encontrarse en medio. ¿Cómo que en medio, doctor? ¿Cuántos elementos tiene la palanca? Tres. Ya, pues se supone que va a haber uno, dos, tres elementos. Uno, dos, tres elementos. Yo me voy a preocupar solamente por el del medio, ¿ok? Entonces te vas a acordar de una mnemotecnia. ARPA. A, R, P. ¿Ya? ARPA. Bien, ¿qué significa ARPA? Déjame primero ilustrarte las iniciales. Resistencia, ¿cómo lo abreviamos? Con una letra R. Punto de apoyo, ¿cómo lo abreviamos? Como una letra A. Potencia, como una letra P. Entonces, ¿qué es A? Es el punto de apoyo, doctor. Ya está, el punto de apoyo. Entonces, ¿qué decimos? Si el punto de apoyo se encuentra en medio de todo el sistema, primer género. Si la resistencia se encuentra en medio, segundo género. Si la potencia se encuentra en medio, tercer género. ARPA. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ver al toque una palanca. A ver, coméntenme. ¿Qué palanca trabajaron con el doctor? O que recuerden que trabajaron con el doctor. Chicos, en tu teoría, hablando por favor. De las de punta de pies, doctor. ¿Del cual, doctora? De Ah, ya, ya, segundo ya. gen. Ya, Sí, ya. Ah, ya, ya, ya. El pararse en puntillas, ¿no? sí, sí, Que sí. sería la flexión plantar, ¿no? Ya, entonces listo, gracias. Bien, entonces vamos a hablar de la flexión plantar. Vamos a explicar la flexión plantar. Joven, escúcheme bien. Por favor, concéntrese. Mira, doctor. Primero, ya está. Primero vamos a ver la flexión plantar. Entonces voy a hacer una esquemita rapidito. ¿Ya? Un poco fácil.
Ya está. Bien. Cuando usted se para en puntillas, a eso se llama flexión plantar. No te olvides, ¿ah? Si te paras de talones, se llama flexión dorsal. Entonces existen dos tipos de flexiones. Para empezar rápidamente, no te vayas a olvidar que las flexiones siempre se dan en un plano. ¿Qué plano, doctores? Sagital. ¿Qué eje? Coronal. ¿No? Eso es algo recontra fácil. Pregunta, la flexión y la extensión, ¿qué articulación es la que te permite hacer flexión y extensión? ¿Qué articulación te permite hacer flexión y extensión? Tibio, peronea, astragalina. Mucho cuidado, ¿ah? Entonces, si usted mueve su piecito en este momento, hacia arriba y hacia abajo, la punta, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, la articulación tibio, peronea, astragalina es la responsable, ¿ya? Entonces, esa es la articulación responsable del movimiento. Ya te di unos datitos. Bien, doctores, ¿qué haces tú cuando te hablen de palancas? Apenas escuchas palancas, en tu cabecita debe fluir al toque. Arpa. ¿Qué significa? Punto de apoyo. ¿Y qué es el punto de apoyo? Siempre la articulación. R, ¿qué es? La resistencia. ¿Quién es la resistencia? Normalmente el peso o un músculo que se pone. ¿Y la potencia quién es? El músculo que ejecuta el movimiento. Entonces, doctor, lo primero que usted tiene que saber es que usted tiene que saber quién es la articulación que te permite hacer la flexión plantar. Entonces, para ver eso, usted debe recordar esto. Este huesito se llama el metatarso. Metatarso. Y esto se llama falange. ¿Cómo llamarías a la articulación entonces? Metatarso falángica. Entonces, mucho cuidado acá. ¿Qué es lo que haces? Una vez que usted identifica aquí en la articulación, en este caso aquí, le pone A. ¿Por qué le pone A? Porque es el punto de apoyo. Hemos dicho que la articulación es el punto de apoyo. ¿Listo? Ya está. Entonces, en A, ¿qué pongo? La articulación metatarso falángica. Ok. Tú no vas a poner nada en tu examen, tu profesor te puede preguntar, ¿no? A ver, en la flexión plantar, ¿quién es la articulación, quién es el punto de apoyo? Ah, doctor, la articulación metatarsofalángea. ¿Ok? Listo. Dos. ¿De dónde te saltas? Te saltas de frente a la potencia. Eso es algo que tú ya tienes que conocer. Eso no se deduce, eso no se razona, eso se tiene que aprender. O sea, se tiene que conocer. Entonces, ¿quién es el músculo que ejecuta la flexión plantar? Ah, fácil. Acá hay un tendón que se conoce como el tendón de Aquiles. Y el musculito que va a estar por detrás van a ser dos grupos de músculos, ¿no? Uno más profundo, conocido como sóleo, y el otro que son los gemelos o también llamados gastrocnemios. Entonces, sóleo más gastrocnemios. Doctor, ¿le tengo que decir eso al doctor los dos? No. Los en conjunto, ¿sabes? Toman el nombre de tríceps sural. Tríceps sural. Entonces, ¿quién realiza la acción de elevarte? ¿Quién realiza la acción de elevar, ¿no?, básicamente todo el cuerpo? O sea, de hacer la flexión plantar, es este musculito que es el tríceps sural. Entonces, ¿quién hace la potencia? El tríceps sural. El músculo tríceps sural es el responsable de hacer la flexión plantar. Doctor, ¿eso tengo que aprenderme? Claro, tienes que aprenderlo. Ahora sí, entonces, ¿qué letra le pongo acá? Donde se inserta el tendón, ¿qué letra le pongo? P. Doctor, ¿por qué le pones ahí la letra? Ah, recuerda que para poner la potencia siempre tienes que poner donde se inserta el tendón. Entonces, en este caso, aquí, potencia. Ahora, ¿cómo yo hago para sacar el peso, doctor? Usted dijo que la resistencia es el peso, ¿no? Sí. En este caso, siempre vas a hacer así, ¿ya? Imagínate que esta es una recta, sí, una recta. El pie es una recta. Pon el punto medio. Doctor, por acá estará el punto medio. Listo. Una vez que hayas ubicado el punto medio, jalas una flecha para abajo, siempre. Profe, siempre hacia abajo, siempre hacia abajo. Y esa es la resistencia, ¿no? Listo. Entonces pregunta, ¿quién quedó en medio? ¿Quién quedó en medio? A ver, ubícalos en una recta. Primero está el A, luego está el R, y luego está el P. Está evidente, ¿no? Es evidente. El R está en medio. Y cuando el R está en medio, ¿qué género es? Hemos visto acá, ¿no? Que cuando el R está en medio es una palanca ¿de qué? De segundo género. Entonces, segundo género. Y se acabó. Hemos hecho la flexión plantar, el género que corresponde. Bien, vamos a ver ahora otra articulación. ¿Listo? Tomen nota, por favor. Voy a borrar esto.
para poder hacer más esquemas. Listo, ya tomo screen, ya está. Bien, a ver, doctora. Doctores, otra palanca que el doctor haya trabajado. Rápido, por favor. Jóvenes, ¿qué no han hecho palancas? Por favor, a ver si me ayudas. Vaya, estás escribiendo. ¿Listo? Un ratito, por favor. Ya está. Dice, no, doc. Ya, vamos a hacer una palanca más, ¿ya? Vamos a hacer una palanca más. Vamos a hacer una palanquita más. Tú tienes que estar pilas, ¿ah? Tú tienes que estar pilas. Suponte que estás en tu examen y por ahí te pones nervioso. No hay problema. Ya sabes, ¿cuál es la frase que tienes que mencionar 3 veces? Ash. ¿Ya? Y ahí, ¡fum! La respuesta va a aparecer en tu chat. ¿Ya? Listo. Vamos. Vamos a hablar sobre otro movimiento. O sea, ¿qué tienes que tener en cuenta tú? O sea, todo estudiante tiene que saber esto. O sea, tienes que estar ordenado. Tu cabecita, o sea, tus ideas debe estar exactamente. Debe estar ordenado. Primero, ¿tú qué tienes que saber? El movimiento. Te van a preguntar movimiento. ¿Qué tienes que saber? Los 3 elementos. Arpa. Pero en realidad, ¿qué te van a preguntar? Solo 2 te van a preguntar. El punto de apoyo y la potencia. ¿Te acordarás? Si es que te preguntan, te van a preguntar. Si es que te preguntan. Empecemos. Bien, ¿qué pasa cuando tú estás muy cansado y vas en el micro o en el taxi, en el carro? ¿No? ¿Tu cabeza dónde tiende a irse cuando estás así de manera recta? ¿No? Tiende a irse hacia adelante. ¿Por qué la cabeza tiende a irse adelante? Por el peso, ¿no? El peso de la cara sobre todo. Lleva la cabeza hacia adelante. Entonces, vamos a ver. Bien, el movimiento es la extensión de la cabeza. Vamos a hablar de la extensión de la cabeza. ¿Ya? De la extensión de la cabeza. ¿Cómo se lleva a cabo la extensión de la cabeza? Primero, voy a empezar con el punto de apoyo. El punto de apoyo viene a ser justo esta articulación. Aquí le voy a poner el punto A. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la articulación? Allá. Como este es el hueso occipital y esta es la vértebra llamada atlas, entonces la articulación toma el nombre de atlanto occipital. ¿Ya? La articulación se llamará la articulación atlanto occipital. Listo, ya lo tengo. Entonces ya sabes, en la extensión o en la flexión de la cabeza es la misma articulación, ¿ya? Ojo, en la flexión o en la extensión de la cabeza es la articulación atlanto-occipital. Ese es el punto de apoyo. Ese es el punto de apoyo. Segundo, ¿qué te dije que nos íbamos a dónde? Entonces yo sé que esta es la articulación atlanto-occipital. O atlanto-occipital. ¿Quién es la potencia? La potencia es el músculo que me va a hacer la extensión de la cabeza. Y todo el mundo sabe que ese musculito responsable de la extensión de la cabeza es un musculito conocido como el trapecio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el siguiente músculo viene a ser ¿qué cosa? El trapecio. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se inserta? Más o menos por aquí. ¿Ya? Por aquí. Entonces, ahí le voy a poner la letra P. ¿Ya? Aquí le voy a poner la letra P. ¿Ya? P. Entonces, ¿qué musculito sería, jóvenes, el que ejecuta la extensión de la cabeza? Lo estamos diciendo. ¿Quién es el trapecio? Sin embargo, la resistencia es, básicamente te dije, en la estructura óseas el peso de la cara. O el peso de, perdón, el peso de la estructura, ¿no? En este caso, ¿qué te dije? ¿Cómo sacas el peso? Ojo, esto está mala. Por biofísica, obviamente, tienes que ir al centro de gravedad. Pero más o menos el centro de gravedad estará por aquí, ¿no? En la cara. Entonces, ¿qué pongo acá? La R de qué? De resistencia. Pregunta, ¿quién quedó en medio? Acá está el P, acá está el A y acá está la R. ¿Quién quedó en medio? A. ¿Y quién es A? El punto de apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué género sería? ¿Te acuerdas de arpa, no? Arpa. A es primer género, R segundo género, P tercer género. ¿Qué género sería? El A, primer género. Entonces, acá, dime tú, ¿quién fue el punto de apoyo? Doctor, la articulación atlanto-occipital. Bien. Dime, ¿quién fue la potencia? Doctor, el músculo trapecio. Ya está. Muy bien. ¿Y quién fue la resistencia? Doctor, el peso de la cara.
Puedes decir el peso del cráneo si quieres, pero el peso de la cara principal. Ok, listo, se acabó. Usted ya tiene el movimiento de la extensión de la cabeza, tiene la palanca. Una clásica, recontra clásica, es la flexión. ¿Ya? Y con eso terminamos y nos vamos a articulaciones. Vamos a hablar de otro movimiento. ¿Ya? Vamos a hablar de la flexión del antebrazo. Te cuento, el antebrazo puede ser flexionado por dos músculos, principalmente. Y si tú utilizas uno o utilizas el otro, te da palancas diferentes. ¿Ah? El flexor del brazo, del antebrazo más potente es el bíceps braquial. ¿Ok? Pero otro músculo que te puede flexionar, ¿ya? Que te puede flexionar ¿no? El antebrazo es el famoso braquiorradial. ¿Ya? Braquiorradial. Pero ¿quién es el más importante? El bícebraquial. Entonces, vamos a hacer las palancas para ambos. Escúchame, como en este esquema no nos interesa mucho, voy a dibujar de una forma muy sencilla la flexión. Imagínate que este es el hombro, este es el brazo, esta es la articulación del codo, la articulación del antebrazo, la muñeca y la mano. ¿Ok? Listo. Doctor, ¿qué tengo que saber para esto? Ya sabes, de frente, no lo pienses dos veces. ¿Qué colocas? Arpa. ¿Ok? Ya sabes, arpa. Empecemos. ¿Quién es el punto de apoyo? Bueno, cuando tú flexionas y extiendes el antebrazo, flexionas y extiendes, ¿no? Cuando tú acercas tu mano hacia tu cara, ¿no? Eso es flexión. Cuando tú lo alejas, esa es extensión. ¿Bacán? Entonces, ¿quién es la articulación que permite ese movimiento? La articulación del codo. ¿Ya? La articulación del codo. Pero tú, tu doctor, en este caso a estos doctores, no les gusta que le digas articulación del codo. No, no, no. Entonces, ¿ya? Esta articulación le llaman, o se conoce como la articulación, ¿qué cosa? Húmero, la articulación húmero, cúbito, radial. Los tres participan en la articulación, en el movimiento, ¿ya? Entonces, en la flexión del antebrazo, la articulación es húmero, cúbito, radial, ¿ya? Perfecto. Pregunta, ¿quién hace este movimiento? El bíceps braquial. ¿Pero qué tienes que saber del bíceps? Ah, ya. Tienes que saber que el bíceps se va a insertar en una tuberosidad llamada, ¿ya? Esa tuberosidad se va a conocer como, acá está, ese musculito, la tuberosidad del radio, ¿ya? Y ahí en la tuberosidad del radio, ¿qué le voy a poner? P de potencia, ¿ya? Entonces, se inserta en la tuberosidad del radio, acuérdate, ¿ya? El bíceps braquial se inserta en la tuberosidad del radio, la potencia. Ya está. Doctor, ya sé que el bíceps entonces me hace ese movimiento, correcto. La pregunta es, ¿dónde coloco yo mi resistencia? Y la resistencia se coloca a la mitad de toda la estructura, o sea, más o menos por aquí. ¿Ok? Y eso sería la resistencia. Ya te he dicho a la mitad, ¿ya? Esa es una forma práctica. No es la correcta, ¿no? Porque en realidad es el centro de gravedad, pero bueno, siempre coincide. En este caso, la mitad. Bien, ¿quién quedó en medio? Dime. Ah, doctor, ¿quedó en medio quién? El P. Y si el P queda en medio, ¿no? Primero está quién? El A, por aquí, luego viene quién? El P, y luego quién viene el R. ¿Quién quedó en medio? El P. Pregunta, ¿qué género es? Cuando el P queda en medio es de tercer género. Joven, ¿quién es el peso? Perdón, ¿quién es la potencia? Disculpe, ¿quién es la potencia? Este músculo que dijimos que era el bíceps braquial, ¿no? El músculo bíceps braquial. ¿Ya? Se quedó con eso. Entonces, potencia, el BB, bíceps braquial. ¿Y quién es la resistencia? En este caso, sería el peso. Pero en este caso siempre es el peso, ¿no? Una estructura ósea, lo que estás tratando de levantar es el antebrazo, ¿no? Sería el peso del antebrazo. El peso del antebrazo, ¿ya? Con la mano también, ¿no? Se levanta con la mano. Pero ya solamente tus profesores consideran peso del antebrazo, ¿no? Listo. Quedó la palanca de tercer género ya con el bíceps braquial. Ahora vamos a hacer la flexión del antebrazo, pero ya no con el bíceps, sino con el braquio radial. Veamos cómo nos queda. Mira acá. Hombro,
brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano. Ya, disculpen por el esquema, ya, por cuestión del tiempo. Acá, empecemos. ¿Qué tienes que identificar? El famoso ARPA, ¿no? Punto de apoyo, la resistencia y la potencia. El punto de apoyo, ¿quién será? Sigue siendo, ¿qué cosa? La articulación del codo, pero te he dicho que tu profe no quiere que digas articulación del codo, sino que la articulación húmero, cúbito, radial. Ya está. Esa es la articulación. Solo que el músculo ahora va a ser ¿quién? El braquio radial. Y si tú te acuerdas, la inserción del braquio radial más o menos termina en la apófisis estiloide del radio. O sea, por aquí. Así se extiende el musculito. ¿Ya? Listo. Entonces, por aquí sería. ¿Ya? Este sería. ¿Y qué letra le pongo? Como el músculo se inserta aquí, acá le pongo la letra P. ¿Ya? ¿De qué? De potencia. ¿Dónde se inserta el músculo brachiorradial? En la apófisis estiloides, no te olvides, ¿ah? Se inserta en la apófisis estiloides. En cambio, el bíceps braquial, ¿dónde se inserta? En la tuberosidad del radio, ¿no? En la tuberosidad del radio. ¿Ya? El trapecio, si te preguntan dónde se inserta, línea nucal superior. Por si acaso te preguntan, ¿ya? Si te preguntan inserción, que lo dudo. ¿Ya está? Bien, entonces hasta ahí, la potencia, ¿quién sería, jóvenes? ¿Qué músculo? Braquio radial. Músculo braquio radial. Y la resistencia, igualito, pues, ¿qué haces? Calculas la mitad más o menos, por acá estará, ¿no? Y la flechita hacia abajo. Pregunta, ¿qué sería la resistencia? El peso del antebrazo. Conclusión, ¿quién quedó en medio? A ver, ubícalos. Doctor, primero está acá el punto de apoyo, luego viene el R y luego viene el P. ¿Quién quedó en medio? El R. Cuando el R queda en medio, ¿qué género te da? Tercer género. Conclusión, jóvenes, ya, sí, ¿quién quedó en medio? El R, ¿no? Tercer género. Y acá el P, ya está. Ah, ya, el R es segundo género. Disculpe, esto es un lapsus, ¿ya? Esto es un lapsus, un lapsus. Es el segundo género, por si acaso. El R segundo, por ARPA, ¿no? ARPA, A, primer género, R, segundo género, P, tercer género. Es el segundo género. Listo. Pregunta, ¿son los mismos géneros? No, mira. El bíceps te da ¿qué cosa? Tercer género. Y el braquio radial, segundo género. ¿Ya? ¿Sí te acuerdas ya? El BB, bíceps braquial, tercer género. Braquio radial, segundo género. Mucho cuidado con esos juegos de palabras. Muy bien, vamos a hablar de una pregunta que probablemente venga. Quería ver cráneo, tienes que ver esto, lo que son las paredes de la órbita, ¿ya? A veces preguntan, hacen esa preguntita, a veces es frecuente, ¿ya? Pero bueno, ya hicimos inserciones, relaciones vasculonerviosas del cráneo. Vamos ahora a ver articulaciones. ¿Ya, chicos? Vamos a ver entonces articulaciones. La órbita, no sé, creo que mejor hacemos un toque de órbita, ¿ya? Porque no quiero que, no vaya a ser que les pregunten y luego no puedan contestar, ¿ya? Me siento preocupado por eso. Ya está. Bien, ¿tomaron un screen? Ya está. Voy a... Listo. A ver, un ratito voy a darle un poquito de oportunidad en sentido de que voy a priorizar, ¿ya? Los jóvenes que dan a las 2:20 su examen, ¿no? En este caso me parece que da Antonio, José Antonio, ¿no? ¿Dónde estás? José Antonio, sí. Tú, José Antonio, das a las 2:20. Hay otro niñito también que he visto ahí que da a las 2:20. A ver. Ujú. A ver, hoy día miércoles. José Antonio, Anabela, no, 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 no. Hay un número que no está registrado, no sé quién es. Bueno, la señorita no registrado. Rafael, ¿Rafael está? Chicos, Rafael no está, ¿no?
No, Rafael no está. Tiene también a las 2:20. Ya. Mm, debe estar en clase. Caterine, no. Nadie más, ellos. Ya, José Antonio, ¿en qué tienes dudas? O sea, ¿qué es lo que necesitas reforzar? ¿Qué te falta? Creo que más articulaciones que cada niño. Ya, vamos entonces a articulaciones. Vamos a articulaciones. Vamos para allá. Déjame ver al toque sacar el banco de crédito de Gregor Mende, para ver qué han preguntado en articulaciones y le damos una revisada así fácil, ¿ya? Ya, entonces vamos a hacer esta dinámica, José Antonio, ¿ya? La clase prácticamente era para ti y para Rafael, ¿no? Para este horario. Pero igual, los chicos que se han juntado, me siento contento de que estés entusiasmado y preocupado por, obviamente. ¿Ya? Ya está. Listo. A ver, empecemos. Articulaciones. Déjenme un toque para, por favor, buscar el banquillo. Ya, vamos a hacerlo con el programa, ¿ya? Porque lo más probable es que utilicen el programa para preguntarte la articulación. Te van a poner ahí el mouse y te van a decir, ¿qué articulación es? Habla. Ya, entonces, ahí es donde empiezan a convulsionar. Ya. Vas a tener exactamente, campeón, 10 segundos para contestar la pregunta, ¿ya? 10 segundos. Si son definiciones, vas a tener exactamente 15 segundos para contestar la definición. No más de eso, ¿ya? Y si no sabes, para poder avanzar, José Antonio, me dice, doctor, no lo sé, ¿ya? Entonces ahí yo te dicto o repasas ahí esa parte, ¿ya? Lo anotas como para que repases, ¿ya? Porque todavía hay tiempo, hasta las 2:20 todavía hay tiempo, ¿ya? Van a ser la 1 recién. Ya listo. Entonces, a ver, preparados. Voy al esqueleto. Bien, coméntame si puedes ver el esqueleto. Supongo que sí. Ya está. Y tenemos nuestro amigo el esqueleto. Ya, empecemos. A ver, Antonio. Ya sabes, tienes que contestarme tú, ¿ya? Tú tienes que contestar todo, Antonio. Ya, listo. Empecemos. A ver, Antonio. Si no lo sabes, normal. Me dice, no sé, no sienta vergüenza tampoco. Defina qué es sinostosis. Antonio. Antonio, activa tu... Has hablado, creo que estaba diciendo escrito. No, no, Ya, me sí. confundí, Sí, he perdón. hablado para poder avanzar, José Antonio. Ya. Si no me, es que ojalá creo que me equivoco, pero entonces es la unión de dos huesos por cartílago hialino. Es lo que tengo. Ya. Ya, en realidad, claro, sinostosis es fusión de dos huesos. Nada más, ¿ya? Y que previamente tenía un cartílago, pero ese se osifica. ¿Ya? ¿Listo? Entonces no te olvides, la sinostosis sinostosis indica la fusión de dos huesos que previamente tenían, ¿no? Un cartílago, tejido fibroso, más que cartílago, tejido fibroso, ¿ya? No es cartílago, sino es tejido fibroso. Sinostosis es la fusión de dos huesos que poseían tejido fibroso entre ellos, ¿ya? ¿Listo? Ya está. Todos ya deberían estar aprendiéndose eso, ¿ya? Sinostosis, ¿ya? Fusión de dos huesos que tenían previamente tejido fibroso. Listo, por ejemplo, los huesos frontales, ¿no? Eran dos huesos frontales, se fusionan en uno solo y eso fue una fusión llamada sinostosis, ¿no? Genera un pequeño rezago, la sutura metópica. Listo. Bien, José Antonio, define qué es sincondrosis. Condrosis. Sí, sí, Sincondrosis es, sí. bueno, es antes que se osificara, o sea, la sinostosis cuando se osifica, es lo que tengo entendido, es sincondrosis antes que se osifique, o no. Ya. La sincondrosis es la articulación conocida como cartilaginosa primaria, ¿ya? Es aquella que poseía un cartílago, ¿no? Previamente y luego con el tiempo ese cartílago se osifica. Dame 3 ejemplos de sinostosis, de sincondrosis. Ejemplo de sincondrosis. Si no lo sabe, lo anota de inmediato. A ver, lo escucho, lo escucho.
No me acuerdo, profesor. Ya, listo. Anotar, anotar. De una anotar, pero sí fácil. ¿Ya? A ver, vamos a ver. La articulación externo-costal de la primera costilla. ¿Ya? Anótalo, anótalo. Todos anotando, ¿ah? Todos anotando. La articulación externo-costal de la primera costilla. Ahí tienes un ejemplo de sincondrosis. Otra articulación sincondrosis. La articulación manubrio-esternal. O sea, acá entre la unión del manubrio y el esternón había antes un cartílago, pero luego se osifica. ¿Ya? Ese es otro ejemplo. ¿Ya? Entonces no te olvides, la sincondrosis se llama también cartilaginosa primaria. Otra articulación, esta vez. La sifo, esta es la apófisis sifoides, ¿no? Esa es la apófisis sifoides. Y con el esternón, la sifoesternal. ¿Ya? La articulación sifoesternal también es un tipo de sincondrosis. ¿Ya? Otra articulación de tipo sincondrótica. ¿Ya? Otra articulación de tipo sincondrosis. A ver. Esto de acá. Ah, claro. En los huesos largos, la metáfisis. ¿Ya? La metáfisis es un cartílago, ¿no? Que une la epífisis con la diáfisis, ¿no? Recuerda que un hueso largo tiene esta estructura larga llamada diáfisis. Y el extremo se llama, mejor lo dibujo, ¿ya? Al toque toque. Y luego lo borro. A ver, entonces les decía, ¿no? Aquí hay un cartílago, ¿no? En medio de los huesos largos. Esto se llama diáfisis. Y esto se conoce como epífisis. Entonces, la metáfisis es un ejemplo de articulación de tipo sincondrosis. ¿Ya? La metáfisis. ¿Qué permite la metáfisis? El crecimiento de los huesos. ¿Ya? Listo, chicos, ahí tienes tus 3 o 4 ejemplos de sincondrosis. ¿Ya? También llamada cartilaginosa primaria. No te olvides. ¿Ya? Ya, listo. Siguiente. Vamos. Defina. Ya, chicos, lo más probable es que les pregunten. Chicos, otra cosa es que les piden, a los que van a pedir es vía piramidal, las lesiones. Apréndete bien las lesiones, no dudes. O sea, tú lesiones debes saberlo, pero como si te preguntara cómo te llamas y qué edad tienes. ¿Ya? Así tienes que saber las lesiones vía piramidal. Lo más probable es que les hablen sobre vía piramidal y los sistemas de movimiento, sistema de comando, sistema de relación, ¿ya? Eso, sistema pasivo, sistema activo. Ya, por favor, eso me he aprendido. Pero terminamos con articulaciones. Si nos da tiempo, nos vamos por ahí, ¿ya? ¿Qué más? Ya, siguiente. Define qué es una articulación compleja. Antonio. Articulación compleja. La articulación compleja era cuando... La compleja era cuando dos superficies articulares se funcionaban al mismo tiempo. Eran como me estoy confundiendo por combinar. No se ponga nervioso, tranquilidad. Es simple y compleja, acuérdate. Simple y compleja son antónimos. Simple participan dos articulaciones, dos superficies articulares, ¿no? Dos huesos, por decir. Dos superficies articulares es el término apropiado. Y compleja es cuando participan más de dos, ¿no? Por ejemplo, el codo, ¿ve? En el codo participa el húmero, participa el radio y participa el cúbito. Esta es una articulación compleja. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Por ejemplo, la unión del húmero con la escápula. ¿Qué tipo de articulación será? ¿Simple o compleja? Simple. Simple. ¿Ya? Simple, porque solo son dos huesos. ¿Se entiende, no? Y ya está. Entonces, por favor, simple y compleja, tómalos como antónimos.